miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Hasta allí el texto. Les decía que la narrativa histórica por sí sola es fascinante y debería primeramente ubicar el relato en su contexto histórico, para luego entonces avanzar con la explicación y juntos así aprender o tomar algunas lecciones preciosas de la palabra de Dios en este capítulo. Todos recordarán que luego de que Dios llamara a Abraham para constituir o formar por medio suyo una nación, los lleva a Canaán, y en este lugar Abraham y sus hijos viven como extranjeros, sin poseer absolutamente nada. Cuando Jacob tiene ya su prole, tiene ya sus hijos, luego a causa de una terrible hambruna desciende a Egipto, y los años siguientes de la descendencia de Abraham se viven en aquel lugar, en aquel sitio que no era el suyo, no era la tierra que Dios les había prometido. Pasan los años y el pueblo, la descendencia de Abraham, es esclava. Viven en una abyecta esclavitud, sometidos al rigor del látigo egipcio, construyendo o llevando adelante los grandes proyectos del faraón. En tales circunstancias ese pueblo hace algo que luego es recurrente en la Biblia: clamor y liberación. Esta suma, o más bien la suma de estos factores, se ha de encontrar en la Biblia recurrentemente: el pueblo que clama y Dios que libera. Así sucede, y Dios envía un libertador. Todos han de recordar con facilidad su nombre: se llamó Moisés. Y Dios, mediante Moisés, toma a su pueblo, los saca de la esclavitud y los lleva por el desierto para darles la herencia que había prometido, la tierra de Canaán. Y estando entonces ya el pueblo en el desierto, no entran por mano de Moisés. De hecho, la generación que sale con Moisés muere en el desierto. Es mediante la guía y el liderazgo de Josué que el pueblo toma posesión de la tierra prometida. La toma de la tierra no fue una cosa sencilla, implicó muchas batallas, demandó a este pueblo fe en el poder de Dios, pero se establecieron. Una vez establecidos, las tribus que habían vivido, y ya va algo importante, un dato importantísimo, que habían vivido como nómadas por el desierto, con dinámicas de vida estructuradas en torno a la manera en la que ellos vivían, luego
quedan en una tierra que ya había sido habitada por otros pueblos. Además, toda la unidad de aquellas tribus conformadas por clanes familiares, luego se ve un tanto distanciada por que cada uno tomó posesión de una respectiva parcela, de un respectivo territorio. Murió Josué y los ancianos que le acompañaron. Y ese pueblo que ahora está en su tierra divaga en su fe entre el Dios verdadero y los dioses paganos. Y a partir de este asunto, la ausencia de Josué, la muerte de los ancianos, en la historia de la nación de Israel se da una suerte de ciclo vicioso en el cual el pueblo es oprimido por las naciones vecinas. En tal opresión el pueblo, recuerdan la suma de aquellos factores que mencionaba, clama a Dios y Dios los liberta. Pero pronto se olvidaban del Señor y volvían a lo malo, aquello que Dios le desagradaba, y el ciclo se reitera. Y en todo este discurrir de años, Dios usa una serie de, y la palabra ideal probablemente sea caudillos, una especie de libertadores a quienes se les nombra jueces. Jueces no en el sentido de nuestro término, no en el sentido de nuestra expresión hoy, sino más bien hombres que lideraban a ciertos territorios dentro de la nación de Israel. No tenían, por así decir, un liderazgo en todo el pueblo, sino en sectores, y estos hombres eran los encargados principalmente, o eran hombres que Dios levantaba principalmente para traer liberación al pueblo de los vecinos opresores. De ahí que la palabra caudillos tal vez describa mejor su labor. Hombres que en fe se levantaron y pelearon para volver a la paz que aquel pueblo tanto necesitaba. La lista de los jueces es extensa, probablemente ya le vino a la mente el nombre de algunos de estos personajes, Jefté, Sansón u otros. Ahora, el libro de los jueces termina y llegamos al libro primero de Samuel y aparece allí un sacerdote cuyos hijos no viven de manera correcta. ¿Recuerdan el nombre? Elí. Además, el libro nos presenta a una mujer hondamente quebrantada con un gran sufrimiento a cuestas. La recordarán también, se llamó Ana. Es la mujer que ora. Lo hace con devoción, manifestando su dolor y pidiéndole al Señor que le escuche, que escuche su ruego y que ella pueda ser madre. Aquella mujer además le dijo a Dios que el hijo habría de ser dedicado al servicio justamente de Dios. Y esa es la historia de Samuel. De manera que Samuel, y no vamos a ver ahora el texto, es un juez de Israel y también un profeta en la nación. Es un juez que comienza desde su infancia sirviendo al Señor. Fue guiado, tuvo por mentor a Elí. Sus primeros años se caracterizaron cabalmente por el servicio abnegado, y cuando ya habían avanzado varios años,
Dios le habla directamente. No, dice el capítulo 3 que no había voz de profeta en aquellos días. Y sin embargo, Dios da una revelación a Samuel sobre lo que le había de acontecer a Elí y a sus hijos, que vivían de una manera terrible y desordenada. Los hijos de Elí mueren como Samuel lo había anunciado. Entonces para el pueblo fue evidente que Samuel era además un profeta. A partir de allí, las necesidades, digamos así, los huecos que habían quedado en la vida del pueblo en términos de liderazgo religioso, social, militar, fueron suplidos por Samuel. Y con la figura de Samuel se abre un periodo en el que la nación retorna a su Dios. El capítulo 7 es una clara evidencia del regreso, del retorno del pueblo a Dios. Miren que allí, en el versículo 7:3, Samuel habla al pueblo y la exhortación es a volverse a Dios de todo su corazón. Versículo 4 leemos: entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y a Astarot y sirvieron, qué solemne expresión, y sirvieron solo a Jehová. Es el impacto de la vida de un hombre santo en toda una nación. Todo un pueblo que, repito, había divagado y fluctuado en su devoción al Señor, pero ahora ante la figura y el ejemplo de un hombre de integridad como Samuel, este pueblo se vuelve a su Señor. La narración del capítulo 7 continúa. Los pueblos, o más bien los filisteos, un pueblo vecino ubicado en las costas del Mediterráneo, siempre hostil con Israel, ataca. Y en el capítulo 7 se produce una liberación por manos del Señor que reafirmaron el liderazgo de Samuel, un liderazgo de carácter espiritual. Así que el pueblo tiene una victoria. El pueblo además ha vuelto a su Señor. Y esta es de manera compendiada la historia de Samuel. Solamente como un dato agregado, cuando lean los libros de Samuel, es decir, primero y segundo, han de encontrar tres figuras sobresalientes. La primera, Samuel. La segunda, el primer rey de Israel. ¿Quién? Saúl. Y la tercera, David. Excelente. Con estas tres vidas se desarrolla la trama, la historia de los libros de primero y segundo de Samuel. Samuel, el último juez y un profeta. Pero es un hombre de tanta importancia que ungió a los dos primeros reyes de la nación, Saúl y David. Luego aparece este benjaminita de nombre Saúl, que es nombrado rey de Israel. Un hombre con fracasos serios en su vida, que luego le llevaron a ser descalificado. Y aparece David, el rey conforme al corazón de Dios. Esta es la historia plasmada en estos libros. Ahora, llegamos al capítulo 8, y es el capítulo en el que hemos de centrarnos. Y lo primero que deberíamos notar
es la correlación que existe en el texto. Nuestra versión castellana dice aconteció, pero en realidad le falta, y es por una cuestión estilística de traducción, le falta una I. El texto hebreo comienza con una I. Esa I, que parecería sin importancia, comunica mucho porque nos señala, nos indica que lo que se ha dicho previamente va unido, va en la línea de pensamiento de lo que se va a relatar a continuación. ¿Qué es lo que sucede luego de todas estas victorias? ¿Qué es lo que sigue aquella narración? Versículo 1, que Samuel, ¿qué cosa? Se había hecho viejito. Había envejecido. Y con la vejez vienen muchas cosas, ¿cierto? El otro día hablaba con un amigo de los años y me decía, ¿sabes qué? Va a llegar un punto en el que las fuerzas se te disminuyan. Yo le dije, seguramente, no me cuentes más, ahí quedamos. Y mi suegra que me dice, cada día estreno algo. ¿Cómo que cada día estreno algo? Sí, cada día tengo algo que estrenar. ¿Y hoy qué está estrenando? Un nuevo dolor. Cada día duele algo nuevo. Samuel ha envejecido. Y estas condiciones traían aparejadas nuevas circunstancias para el líder de Israel. Samuel vive en Ramá y tiene un circuito, por decirlo así, una zona geográfica en la que él se mueve ministrando al pueblo. Pero sus condiciones ya no son las mismas, probablemente, como para ministrar a toda la nación. No solo eso. Cuando uno piensa en una figura como la de Samuel, el líder espiritual del pueblo, y lo ve ya anciano, inevitablemente piensa en algo. ¿En qué? En que va a ser vital que haya próximamente un nuevo guía, un nuevo referente. El gran asunto es que Samuel ha envejecido. Luego de una vida de servicio y entrega al Señor. Y Samuel hace algo. Dice el verso 1, que puso a sus hijos por jueces en Israel. En el verso que sigue, el 2, se agrega información, los nombres del primer hijo, o el nombre del primer hijo es Joel, y luego viene Abías. Y tal es la precisión de quien narra la historia, que nos dice que fueron puestos ¿en dónde? En Berseba. Miren, Samuel vivió en Ramá, capítulo 1 lo encuentran luego, y Ramá está en la parte norte de Jerusalén, en una sección montañosa que básicamente se conoce como el Monte de Efraín. Pero Berseba es la ciudad en la parte baja, en la parte sur, que es la más extrema, la más distante en la geografía de Israel. Para que Samuel visitase a sus hijos, tendría que haber viajado a pie varios días. Y seguramente la edad, las labores que todavía llevaba encima y la distancia lo tuvieron, por lo menos físicamente, distante de sus hijos. De sus hijos que han sido puestos por el Padre como jueces sobre Israel. En este asunto ya hay una primera problemática, ¿saben? Nosotros en nuestros tiempos hablamos de tal caso como nepotismo, ¿no? Han escuchado este término. Mientras que la función sacerdotal sí era heredada por descendencia, es decir, el hijo de un sacerdote podía ser sacerdote, no había tal cuestión con los jueces.
De hecho, todos los jueces previos habían sido levantados directamente por Dios. En el presente caso es Samuel quien dispone que sus hijos cumplan esta función. Y llegamos al verso 3 y entonces viene lo difícil de leer, porque se nos agrega que los hijos que no hicieron, no anduvieron por los caminos de su padre. No anduvieron por los caminos de su padre. Y escuchen, ocuparon su función para tener ganancias mal habidas. Dice el texto que ya que eran jueces, este amor por ganancias, esta avaricia, les llevó a recibir ¿qué cosa? Sobornos. Y con esos sobornos torcían el derecho. Israel debería haber sido un pueblo cuya vida en todos sus aspectos manifestaba la justicia de Dios, pero allí están los hijos del gran Samuel. Qué difícil que es a veces vivir bajo la sombra de un gran nombre. Ellos tal vez le sacaron provecho al asunto y dijeron, nuestro padre es Samuel. Además han sido puestos por jueces directamente por su padre. Y ahora cobran sobornos para, en lugar de aplicar justicia en las relaciones del pueblo, traer, por el contrario, injusticia. El caso se va a resolver por quién paga más. Este era el accionar de estos hijos. Y ante tal asunto, verso 4, vienen los ancianos de Israel a ver a Samuel en su casa, allí en Ramá. Y en el versículo 5 le exponen algunos factores que les permite a ellos presentar o exponer su, ¿qué diríamos? ¿Cómo quisieran catalogar esto? Su, digamos, necesidad, su plan. Leámoslo, dice el verso 5. Y le dijeron, ahí están los ancianos, lo visitan. Samuel seguramente salió, estaban todos. Y luego del abrazo le dicen, Samuel, ya estás viejito, has envejecido. Primera cosa. Primer gran asunto, ya no eres el hombre fuerte, vigoroso. Ahora tus fuerzas han mermado. Tal vez esto lleve la reducción de tus capacidades administrativas. Ni qué decir de las militares. Además, la vida es tan curiosa, ¿no? Porque uno está en ciertas edades y ve a los demás arriba siempre como que ya, ¿no? Cuando yo tenía 13, miraba a uno de 17, 18 y decía, qué viejo. Llegué a los 18 y dije, no era así. Y a mis 18 miraba a uno de 25 y decía, pobre. Llegué a los 25 y me di cuenta que no era así. Y miraba a uno de 35 y decía, ya vivió la vida. Llegué a los 35 y me di cuenta que no era así. Y miraba a uno de 45 y le decía, adiós. No he llegado todavía ahí, así que no sé. ¿Notaron que uno siempre ve a las personas mayores en una dimensión diferente dentro de la vida? No se puede especificar cuántos años tenía Samuel en esta instancia, pero se ha sugerido que probablemente 70. El gran asunto es que yo conozco a hombres de 70 que están enterotes. Y les digo, yo quisiera llegar a su edad como usted o hasta un poquito mejor. ¿No me regala un poquito de sangre? Una pequeña transfusión. Samuel envejecido. Y los ancianos de Israel eran estos líderes familiares, estos líderes de los clanes, entienden que
el gran líder, ya es mayor. Y que pronto este factor ha de generar un hueco, un espacio, una vacante necesaria en el pueblo. Samuel, has envejecido. Pero luego prontamente exponen el siguiente ingrediente en todo esto. ¿Cuál es? La vida de sus hijos. Versículo 5 le dicen, y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Saben que era un problemón? Porque Samuel está viejito y sus hijos no dan a la talla. Entonces, ¿quién? Hay que pelear las batallas, hay enemigos, hay la necesidad de administrar los asuntos del pueblo. ¿Y ahora qué hacemos? Podrían haber esperado que los hijos suplanten a papá, pero no andan en tus caminos. Por el contrario, traen deshonra al nombre de Dios. Y entre paréntesis, ¿saben? Ese asunto a mí me golpea mucho. Y pienso que el hecho de la paternidad es lo que hace que estos textos tengan un sabor diferente. Samuel tuvo por mentor a Elí, pero hizo cosas muy diferentes y mejores a las que Elí había hecho. Pero en lo que no logró superar a Elí, y más bien repitió lo que Elí había hecho, fue justamente ¿qué? Que así como los hijos de Elí no anduvieron bien, ¿qué cosa? Los hijos de Samuel tampoco anduvieron bien. ¡Qué duro! ¡Qué asunto más difícil! Necesitamos recordarnos y recordar a otros y recordarlo en la iglesia que luego de Dios, como la prioridad de nuestra vida, la siguiente responsabilidad es nuestra familia. Amado hermano, amada hermana, por favor recuerde la importancia de este orden de prioridades. Pero, ¿y qué de la iglesia? Permítame decirle con toda solemnidad que el Señor de la iglesia sabe cuidar a su pueblo. Y es la responsabilidad del Señor cuidar su pueblo. Pero es su responsabilidad cuidar su hogar. Este debe ser su primer ministerio. Esta debe ser una de sus más nobles y grandes inversiones. Lo digo con tristeza y por experiencia propia. Saben que perdemos con tanta facilidad en la vida el orden de nuestras prioridades. En la iglesia, ante la demanda de las personas, que uno necesita consejo, que el otro necesita visitación, que hay que predicar aquí, hay que hacer aquello u otra cosa más, es tan fácil perder el norte e invertir el orden de las prioridades y luego sufrir los daños. Hay un lugar que demanda nuestra atención y se llama nuestra familia. El gran asunto es que los hijos de Samuel sencillamente y tristemente no podían reemplazar a papá. Y entonces viene el último asunto que el pueblo plantea. Le dicen a Samuel, por tanto, ahora necesitamos ¿qué? Un rey. Un rey que nos juzgue, y agregan, como tienen todas las naciones. ¿Qué les parece a ustedes el pedido? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Cómo lo entenderíamos? Saben que hay muchos ángulos para ver el asunto este. En primera instancia,
las dinámicas de vida de aquel pueblo no podían ser las mismas que las del desierto cuando fueron un pueblo nómada. No podían continuar en la misma forma. Ahora esta gente está asentada y son principalmente agricultores. Gente que vive asentada en la tierra, que tienen una tierra por propiedad, la trabajan, viven de ello. Además, unos están algo distantes ya de otros, pero con todo son una nación y deben conservar su unidad. Y en medio de todo esto, además, tendrían que haber recibido el ejemplo o el modelo de nuevas estructuras de vida. Allí cuando ellos viven ahora en la tierra prometida, tienen pueblos al otro lado del Jordán, esto es la Transjordania, y tienen pueblos en la costa del Mediterráneo. En la costa del Mediterráneo están los fenicios y los filisteos, mientras que al otro lado del Jordán, en la Transjordania, tienen a pueblos como los amorreos, Amob, Edom. Y todos estos pueblos tenían una historia en aquel lugar un poquito más larga. Eran pueblos que como civilización se habían desarrollado mucho más, inclusive en varias artes, por ejemplo, el uso del hierro con los filisteos. Lo que quiero decir en breve es que estos pueblos habían desarrollado estructuras de vida social que eran mucho más organizadas, que les permitía un desarrollo mucho mayor. A estas alturas, Israel no podía continuar en términos humanos en las mismas condiciones. Y tal vez, desde una perspectiva muy pragmática y muy humana, diríamos, no, el rey era una necesidad. En términos sociales, en términos económicos, en términos militares, en términos nacionales. Otra vez, estoy siendo extremadamente pragmático. Probablemente yo hubiese estado entre los ancianos que hubiese dicho, no, necesitamos un rey porque alguien tiene que administrar el asunto. Y el pueblo va ahí y dice, Samuel, no puedes, tus hijos andan mal, estás viejito, pronto nos despedimos y hasta luego, Samuel. ¿Y quién? Y entonces algún brillante digo, pido la palabra, un rey. ¡Bravo! Vamos todos. Otra vez, las condiciones de vida parecían imponerlo. Las circunstancias lo hacían casi necesario. Y entonces van ante Samuel y le dicen, queremos el rey, porque queremos ser como las naciones. ¿Qué pasó? Versículo 6, lo dicho no le agradó a Samuel. ¿Y cuál fue su respuesta? El mismo texto lo dice, oró al Señor. Y en el verso que sigue el Señor lo consuela. ¿Qué le dijo a Samuel el Señor? ¿Qué? Samuel, no te han rechazado a ti. Y esto tuvo que ser un consuelo para Samuel. A ver, permítanme meterme en la mente de Samuel. ¿Qué pensó Samuel? Tuvo que haber razonado en estos términos. Él dijo, miren, ya soy viejito, pero si miran mi recorrido, yo procuré hacer las cosas bien. Y con este pedido lo que están haciendo es ¿qué cosa? Me desechan. La realidad del asunto es que los líderes o los ancianos no desechaban a la persona. Mientras que Samuel piensa en términos de su trayectoria del pasado, los ancianos están pensando en términos del futuro, lo que va a pasar cuando tú no estés. No era en sí no era el pedido algo que iba contra la persona de Samuel. Estos hombres otra vez pensaban en términos de todos estos aspectos de carácter social, militar, económico, nacional que acabo de mencionar. Samuel había sido un hombre de integridad y Dios le dice, no te han desechado a ti. Pero entonces el Señor agrega, a quien han desechado es, ¿a quién? A mí. Y llegamos al gran punto. ¿Por qué a Dios le desagrada la petición del pueblo? ¿Por qué estaba mal lo que este pueblo había pedido?
Lo digo de otro modo, ¿era malo pedir un rey? Bueno, si no participan, lo sometemos a votación. Vamos a buscar responder el asunto de manera sencilla. En realidad, Dios ya había anticipado que un día su pueblo tendría un rey. Si leen Génesis 17:6, si la memoria no me falla, ustedes saben que pasan los años y así como Adán se olvidó los nombres. No, mentira. Estamos en el mismo equipo. Dios le dijo a Abraham que de él vendría una gran nación y que reyes que saldrían de él. De modo que Dios anticipó la monarquía en la familia de Abraham. Además, Deuteronomio 17, y este texto pueden anotarlo, también anticipó cómo deberían ser los reyes de Israel. Dios dice, los reyes no tendrán muchos caballos, es decir, no tendrán un ejército grande, no se llenarán de riquezas y no tendrán muchas mujeres. De manera que, otra vez, Dios ya había anticipado que un día su pueblo tendría un rey. Si Dios ya había previsto esto, ¿por qué este clamor y este pedido no le agrada a Dios? Porque lo que motivaba el pedido, lo que se hallaba en el fondo, en la raíz del pedido, no era correcto. Miren, Dios había anticipado un rey y Dios lo habría de poner en su tiempo, en su momento. El planteamiento del pueblo es su planteamiento a sus necesidades, es decir, su propia solución, olvidándose de Dios. El gran asunto es que Samuel podía morir, pero ¿y? Samuel muere, pero Dios no muere. Y aquel pueblo es el pueblo de Dios. Los líderes pueden pasar, Dios permanece para siempre. ¿Y qué de los vecinos y todos sus ejércitos? ¿Que acaso Dios no había derrotado ya otros ejércitos dando seguridad a su pueblo? Entonces Dios plantea la problemática en estos términos. Este pueblo está poniendo su confianza en otras cosas que no soy yo, dice el Señor. Y miren cómo Dios lo expresa en el versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Otra vez, este pueblo estaba pensando, o su motivación y su confianza estaba puesta en el brazo del hombre, no en la omnipotencia de Dios. Y Dios hace algo sorprendente. Hay unas palabras que quisiera destacar con ustedes. Miren que en el verso 7 Dios le dice a Samuel ¿qué? Versículo 7. Oye la voz. Versículo 9. ¿Qué? Oye su voz. Dios le dice a Samuel, Samuel, el pueblo quiere esto, escúchalos. Significaba, dales su rey, pero adviérteles lo que ahora viene. ¿Qué es lo que ahora viene? Todo lo que ese concepto de monarquía de reyes habría de traer. Había que pagar, ¿qué cosa? Impuestos. Los jóvenes al ejército del rey, las doncellas y lo mejor de tus tierras. Vamos a cobrar los impuestos y tus siervos. Y entonces Dios dice algo, versículo 18, la idea de este rey que ustedes quieren va a traer esta problemática al pueblo. Y versículo 18 el Señor les dice, y saben, en aquel día ustedes van a clamar a mí por su rey. Es como decirles, bueno, ustedes lo quieren, lo van a tener, pero llega el momento en que van a pedirme a mí que yo les dé liberación de su rey. ¿Y qué agrega el Señor? ¿Qué les dice?
Como que se rompió el ciclo. Con los enemigos, con los vecinos de afuera, el pueblo clamaba, Dios los escuchaba y los libertaba. Y ahora con su propio rey claman, y el Señor, ¿qué dice? Ustedes lo pidieron, jovencitos, arreglen su problema. Y entonces, Dios, que le había dicho a Samuel, óyeles, dice verso 19, que mientras que Dios y Samuel oyeron al pueblo, versículo 19, ¿el pueblo qué? No oyó la voz de Samuel. Estaban convencidos de su solución, creyeron que tenían la respuesta, no lo oyeron, enfatizaron el asunto. Nosotros queremos un rey, queremos ser como todas las naciones. ¿Qué queremos? Verso 20, que nuestro rey administre los asuntos, que vaya a la guerra por nosotros. Nosotros necesitamos esto. Y entonces Dios le reitera a Samuel, oye, versículo 22, su voz, y pon rey sobre ellos. Y en aquel episodio se abre un nuevo ciclo, una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. El de la monarquía. Lo que yo quisiera señalar en este punto es esto: que a partir de aquel momento, saben que la vida del rey habría de definir la vida del pueblo. Y un rey malo era equivalente a una nación perdida. De hecho, fue el pecado recurrente de sus gobernantes y sus reyes lo que llevó a Israel a la apostasía, a una idolatría extrema y finalmente al cautiverio. El periodo de los reyes tiene mayoritariamente reyes impíos, minoritariamente hombres que se volvieron a Dios. Dios les dio una advertencia y les dijo, ustedes quieren esto, miren todo lo que les va a acontecer. Aquel pueblo estaba porfiado. Nuestras son las soluciones. Nuestras ideas han de resolver mejor nuestras necesidades de aquello que tú tienes, oh Dios. Y entonces, danos nuestro rey. Y su historia se tornó y se convirtió en una historia generalmente, o más bien dominantemente triste. Cuando yo llego a este punto, veo la vida de Samuel y veo la vida de aquel pueblo, me es inevitable pensar en una cosa: en las advertencias de Dios para nuestra vida. Saben, aquel pueblo tenía una aparente necesidad, pero un evidente problema: su falta de confianza en Dios. Amado hermano, nuestras soluciones, nuestras respuestas a los dilemas de la vida deben resolverse no desde la sabiduría de nuestro raciocinio, ni desde la fuerza de nuestros recursos y nuestros métodos, sino desde la dependencia en el Señor. ¿Saben qué es allí donde encontramos las verdaderas soluciones? Es en Dios donde se hallan todos, pero todos los recursos. Por otro lado, cuando Dios nos advierte sobre algo, es sabio escucharle y es vital seguir su consejo. Ninguno de los que estamos acá se dispondría a conducir su vehículo por un camino montañoso que no conoce y no prestar caso a las señalizaciones, ¿cierto? ¿O usted lo haría? Probablemente a lo largo de ese camino conduzca observando cada señalización. Tristemente vivimos nuestra vida sin prestar atención a las advertencias de Dios y entonces sufrimos el daño. Dios nos advierte porque quiere evitarnos
el mal que podríamos sufrir por decisiones incorrectas. Aquel pueblo no siguió la advertencia de Dios. Hoy, miles de años después, Dios nos dice que sus advertencias buscan nuestro bien. ¿Qué hemos de hacer ante su voz? Es destacable esto que Dios dice: oye su voz, y ellos no oyeron. Entre paréntesis, ¿sabe usted cómo o qué significa Samuel? Una de las posibilidades es: Dios oye, o escuchado por Dios. ¿Recuerdan? Ana oró, Dios le escuchó y le llamó ¿qué? Samuel. Hoy, como ese jovencito, debemos decir: Señor, habla, que tu siervo oye. Amados hermanos, que nuestra receptividad espiritual, que nuestro oído espiritual esté pronto para escuchar a Dios, que en su palabra y sus advertencias hay vida y seguridad para cada uno de nosotros. Desoírle es una locura, escucharle es sabio. Que el Señor agregue sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y que al retirarnos en esta mañana podamos hacerlo con un corazón que sea armado de una verdad. Señor, basta de mis propias soluciones y de mis propios caminos. Señor, habla, que tu siervo oye. Que el Señor añada sus bendiciones.